Boa tarde. Como sabedes, esta é a última das charlas que acompañan a celebración dos terceiros encontros Educatic. Antes, se me permitides, saúdo a dona Fina Zas, conselleira de Maiores e Actividades Sociais, que como unha campeona está aquí sempre dende o principio hasta o final, e tamén a inspectora dona Milagros Couto. Como sabedes, este ano as charlas tratan sobre o tema da creatividade no ensino. Na primeira, para os que non estivechedes estes días con nós, a primeira trataba sobre a creatividade no ensino das ciencias e falamos con Anxo Carracedo. Onte tivemos a oportunidade de falar con Luz Veloso, contábanos a súa experiencia cos alumnos de secundaria, como ela afrontou as clases de plástica, con esos alumnos que xa viñan cunha mente diferente, onde o que lle exprima máis é o audiovisual, e como ela acaba conseguindo montar unha auténtica productora no seu centro. Pola mañán os rapaces tiveron ocasión de charlar con Pablo Carpintero. Pablo é un bioquímico, é músico e é artesán, dedicase a facer instrumentos. E foi unha charla absolutamente maravillosa. Foi unha charla, falounos, tocounos un montón de instrumentos, cantounos, foi unha cousa moi reveladora. E agora pola tarde temos a sorte que nos acompañe Rubén Molinero, que nos vai a falar da creatividade cando falamos do ensino dos máis cativos. Se me permitides, fago unha breve presentación. Pablo é licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, aínda que agora mesmo é mestre en primaria. É ademais formador de profesores en áreas de tecnoloxías, centrándose sobre todo en dispositivos móviles, robótica e contornas web. É ademais autor de varios artigos sobre experiencias educativas na revista Educación 3.0, é coautor do libro 16 proxectos e experiencias innovadoras para o aula de educación infantil e ten ademais no seu haber varios premios: o Mobile Learning 2015 da revista Educación 3.0, o Accesi a mellor experiencia de integración das TIC na aula da Fundación Impulse, a Peonza de Prata na categoría Profesores que comparten educación infantil e o último que lle deron como terceiro clasificado nos premios Educabanca a mellor docente de educación infantil de España. Deixo vos con Rubén, que nos vai a falar das TAC na ensinanza dos máis cativos. Gracias, Rubén. Moitas gracias, Ángeles. Boas tardes a todos. Voy a hablar en español, porque si no me voy a liar. Con vuestro permiso me voy a levantar, porque yo soy profe de infantil y no estoy acostumbrado a estar sentado y me siento muy incómodo. Y yo vengo a compartir con vosotros, me dieron la posibilidad de venir aquí a hablar un ratito con vosotros y claro, después de todo el elenco de profesores que han dicho que vienen, yo soy profe de infantil. Yo de la creatividad no os puedo enseñar mucho. Os puedo enseñar lo que hacen mis alumnos y lo que yo considero que puede ayudarles a que aprendan desde la creatividad. Que realmente no es creatividad, sino que es creatividad, porque trabajamos muchísimo con dispositivos móviles. A la hora de introducir las TAC, la evolución de las TIC, hemos pasado ya de centrarnos en el componente instrumental de la tecnología a apoyarla con una metodología que ayuda a los alumnos a desarrollarse y a desarrollar aprendizajes mucho más profundos. Cada vez encontramos más reticencias a la hora de integrar las TAC en los centros. Hay muchos profes, chicos y chicas como yo, que creen que la tecnología es necesaria, como todo, en su justa medida y con un uso responsable, y hay otros profes que cada vez hay una tendencia más detractora de la tecnología. A mí me gusta mucho este vídeo porque es muy ilustrativo. Alguno ya lo conocerá, otros no, y esto es lo que nos supone las TAC, desde mi punto de vista. Esa es la parte del claustro que no le gustan las TACs. Están mirando así como...
Realmente la tecnología nos ayuda a llegar más allá, pero en este caso concreto la tecnología no ayudó al avestruz a volar. La tecnología le abrió un mundo, le abrió una visión que no tenía de un principio. Entrando ya en el tema de la creatividad, es bastante difícil concretar qué es la creatividad y seguro que si yo os pregunto ahora, sabréis, después de 3 días de jornadas, sabréis mucho más de lo que yo os puedo ofrecer, de qué entiendo por creatividad. De todo lo que vi, de todas las definiciones que busqué, esta fue la que más me gustó. Realmente se limita a que la creatividad es la capacidad de encontrar soluciones, asociar ideas de manera original. De manera original, es decir, original no significa que es más bonita, que es más curiosa, que es mejor que otra. Original significa que es tuya. Algo original es algo que es de una persona, que esa persona posee el origen, no es que sea bonita. Realmente muchas veces asociamos la palabra creatividad a la palabra estética. Qué bien pinta, este niño es muy creativo. Y el niño de al lado que hizo algo que nos parece menos estético, decimos que no es creativo, cuando realmente la creatividad es la misma. La creatividad es la capacidad de crear, nos guste o no nos guste el resultado, pero una persona es creativa cuando es capaz de la nada crear algo. La mayor lección de creatividad me la dio este niño hace 5 años. Yo hace 5 años aterricé en un aula de infantil, como dijo Ángeles. Yo era profe de primaria, de educación física, de primaria y secundaria, y tuve la gran suerte de aprobar unas oposiciones de infantil. Y se me ocurrió llevar esta actividad. Es una ficha en la que los niños colorean lo que hay dentro y a través de un dispositivo móvil ese dibujo cobra vida. Mi planteamiento de la actividad era: cada uno vais a coger la ficha, la coloreáis, venís, os hago una foto, la ponemos en el blog y queda precioso. La actividad muy creativa no era, pero la hicimos. Fuimos haciendo las fotos, hasta que le hice la foto a Gael. Aquí lo vemos, muy orgulloso de su creación, de su esfera azul. Y cuando le digo, muy bien, Gael, siéntate, me dijo, profe, pero espera, ¿no quieres saber cómo se llaman los habitantes de mi planeta? Claro, yo me quedé frío. Digo yo, a ver, Gael, explícame. Y me contó una historia de unos 3 minutos de los habitantes de ese planeta, cómo se llamaba el planeta y todo el ecosistema que se había generado el niño en su cabeza. ¿Qué aprendí en este momento? Que los niños son creativos a pesar de los profesores. Lo que para mí era una actividad que se basaba más en lo instrumental de la tecnología y que solo tenían que colorear, este niño me demostró que podía ser algo mucho más creativo de lo que yo le proponía. Ahí fue donde empecé a ver un poquito la capacidad creadora que tienen los niños, que ya todos lo sabíamos, lo que pasa es que la vamos olvidando poco a poco, y cuando nos centramos en contenidos, en estándares, en lo que tenemos que aprender, en acabar el libro, muchas veces vamos dándoles actividades muy cerradas que sabemos que se pueden hacer en un tiempo determinado y les vamos cortando la capacidad de crear. En este momento fue cuando me di cuenta de que lo divertido es crear, lo divertido es que los alumnos hagan. Vale, como dijimos antes, la creatividad es original, es única, ¿vale? Una actividad tan sencilla como darle a los alumnos una hoja con frutas y pedirles que compongan una cara en equipos. 5 equipos, 25 alumnos, 5 caras, 5 nombres, 5 historias, en clase de 5 años, a principios de 5 años. Ninguna de las caras fue igual. Eso significa que no podemos educar a los 25 niños de manera igual. O no podemos pretender que aprendan de manera igual, porque cada uno tuvo su propio resultado. Algunos ponían los plátanos de cejas, otros ponían los plátanos de boca, otros ponían la lengua de nariz, otros ponían la fresa de nariz, otros ponían la fresa de nariz y de lengua con la boca abierta. En el momento que le dejamos a los alumnos crear, ellos crean. Luego, con el componente tecnológico, con las TAC, podemos enriquecer el trabajo y llevarlo un poquito más allá. Un trabajo plástico, manual, en el que crean unas caras, gracias a la realidad aumentada, que seguro que algo visteis con Begoña, o realidad virtual, podemos llevarlo un pasito más allá.
y hacer que nos cuente una historia. Entonces ahí ya estamos mezclando capacidades manipulativas, capacidades de psicomotricidad fina con tecnología. Tengo la nariz de fresa, tengo ojos de naranja. Aquí nos tenían que contar su historia, en equipo, ponerse de acuerdo los 5 para hablar. De manzana. La piña de cabello. De pelo. Pestañas. Vale. El resultado no es muy estético, el resultado no es muy organizado, el resultado no es pulcro, no es perfecto, pero es suyo. Es suyo, y cuando ellos ven esos carteles por clase, lo reconocen como suyo. Lo he creado yo, o en este caso, abogamos mucho por el equipo. Lo ha creado el equipo. Entonces eso es nuestro. Cuando los 25 alumnos hacen la misma ficha al mismo tiempo, que nunca la hacen al mismo tiempo, unos acaban antes, otros acaban después, y hacen el mismo trabajo, ahí les estamos quemando, les estamos quitando la originalidad y la creatividad. ¿Desde cuándo se puede crear? ¿Vosotros desde cuándo creéis que se puede crear? Los niños crean desde que nacen. Los niños y las niñas empiezan a crear desde que nacen. Yo, como ya he dicho en varios momentos, soy profe de infantil. Ahora mismo estoy en 3 años. Y mis alumnos crean desde que entran al cole, desde el primer momento. Tengo compañeros, compañeras que me dicen, buf, con estos de 3 años hasta febrero o marzo no empiezas a trabajar. No hacen nada. No hacen nada. Entre periodo de adaptación, control de esfínteres, entre que... Y ellos conmigo, desde que entran, empiezan a crear. ¿Qué pasa? Que crean en base a sus capacidades y que crean en base a las actividades que proponemos. Octubre, noviembre, Samaín. Los niños están aterrizando en el cole. Como comentaba con Ángeles, si hay profes de infantil en la sala, cada vez los de 3 años vienen más perdidos. Vienen más perdidos, les cuesta un montón coger la rutina de clase. Si no pueden hablar, si no pueden escribir, si no pueden pintar, entre comillas, que aquí ya aún hacían bastantes cosas, pues utilizamos lo que tenemos, el cuerpo, la imagen, nuestra representación. ¿Qué es lo interesante de esta actividad? Entre comillas, el resultado final, lo que conseguimos hacer. Utilizando capacidades, contenidos muy básicos de infantil, pegar, recortar, bueno, recortar en 3 años no, picar, ordenar, eso no deja de ser un puzzle, aunque estamos trabajando la lectoescritura y a mí no me gusta trabajar nada la lectoescritura en infantil. Yo soy de los que le digo a los padres al llegar en 3 años que no voy a intentar que los niños lleguen leyendo a primaria, aunque luego muchos llegarán leyendo, a pesar de que no lo vamos a trabajar. Pero sí que si vamos a hacer un libro, yo quiero que ellos hagan cada uno su parte. Trabajamos con números, trabajamos con letras, aunque no es el objetivo final. Yo no quiero que se aprendan los números en este momento, ni quiero que se aprendan las letras. Quiero que ordenen ese puzzle que es su nombre y pongan numeritos. ¿Pero qué conseguimos hacer? Un libro de sustos. Un libro de sustos. Otra vez con la realidad aumentada. Cuando ellos en clase vean el libro con el dispositivo móvil, el propio libro les va a asustar. Va a ser un libro de sustos real y que hicieron ellos. Vale que es el profe el que hace la realidad aumentada, vale que es el profe el que, digamos, encuaderna el libro, pero ellos siguen siendo los protagonistas. Ellos se ven ahí, saben que es su página, saben que han coloreado esas letras, saben que las han pegado y saben que son ellos los que están dando el susto. Ya es diferente trabajar con un libro en el que salgo yo a trabajar con un libro de editorial en el que aparece la historia de otro niño que no sé ni dónde vive, ni de dónde viene, ni por qué me tengo que aprender su vida, entre comillas. A mí me pasaba mucho con los libros de inglés. Cuando estudiaba en la primaria, los libros de inglés eran como novelas en las que cada capítulo, en la primera lectura, le pasaba algo a los personajes. Y al siguiente capítulo, al siguiente tema, le pasaba otra cosa a los mismos personajes. Entonces ibas viendo, pues eso, como una novela de sus vidas, que al final te acababas teniendo curiosidad de a ver qué les pasa. Pero ¿por qué vamos a trabajar con la vida de los demás cuando los alumnos pueden ser los protagonistas? Es importante, entre comillas, desechar un poquito los libros, no centrarnos tanto en el libro y potenciar la capacidad creadora. En este caso, intentamos trabajar con otra herramienta completamente diferente, con la técnica del stop motion, el reciclaje.
En nuestra clase y en todo el patio de infantil había mucha basura. Los niños de infantil generan un montón de residuos. Siempre traen bebibles, traen muchísimo plástico, muchísimo. Los envoltorios de las galletas, los envoltorios de los bollitos, los bebibles, los actimeles. Entonces se nos ocurrió aprender a reciclar. Pero para aprender a reciclar, aún ya no me acuerdo cómo llegamos a esta decisión, decidimos crear un tutorial para no solo aprender nosotros, sino enseñar a todo el mundo que quisiera cómo reciclar. Y utilizamos la técnica del stop motion. Fue una técnica que conocimos y nos apeteció probar. Niños de 4 años, que ya veis más o menos que están trabajando de una manera autónoma. Realmente el resultado es bastante espectacular y el proceso es bastante sencillo. Son fotos, muchas fotos. ¿Qué estamos trabajando aquí? Aparte del reciclaje, de valores transversales del cuidado del medio ambiente, porque todo eso eran residuos que iban generando ellos en clase, los limpiábamos, trabajábamos la reutilización, el reducir la... Bueno, eso lo se verá luego en el vídeo siguiente. Pero aquí estamos trabajando también las capacidades lógico-matemáticas. Eso no dejan de ser trayectorias, pequeños movimientos, tienen que calcular cuánto se mueve el objeto. La persona, la peque que está manejando la tablet en ese momento porque le toca a ella, sabe los momentos en los que tiene que hacer la foto. Un trabajo bastante autónomo que parece complicado, pero realmente en el momento que ellos cogen la dinámica es muy sencillo. Luego tenemos que grabar las voces para poder explicar en el vídeo lo que está pasando, trabajando la capacidad, bueno, la expresión oral, la competencia lingüística, la inteligencia lingüística, y el resultado es este. Niños de 4 años. Para contaminar menos la tierra. Reducir. Reducir es usar menos envases para que la tierra no se llene de basura. Reutilizar. Usamos un tarro vacío para guardar cosas. O cuando usamos botellas para crear juguetes. Reciclar. Hacer envases nuevos de los envases viejos para usarlos otra vez. ¿Cómo reciclar? Papel. El papel y el cartón se mete en contenedor azul. Envases. Botellas, bridge, latas, envases de yogur. Papel y aluminio. Van al contenedor amarillo. Pillo. Los tarros de cristal sin tapa. Van al contenedor verde clarito. Restos orgánicos. Los restos de comida tienen que ir al contenedor verde oscuro. Realmente veis que la parte tecnológica se marca al final del proceso creativo. Es ir dándole a la tablet para ir recopilando fotos y luego todas esas se enlazan en un vídeo y aparece este resultado final. Pero realmente la carga de trabajo real para los alumnos está en todo lo anterior. En organizar los contenedores, en hacer los escenarios, en coger los envases, saber qué envase va a ir en cada contenedor, las secuencias lógicas de voy acercando en dirección al contenedor que tengo que hacer. Es decir, el alumno está aprendiendo todo lo que queremos que aprenda durante, digamos, el periodo de tiempo que están trabajando, pero de manera casi sin enterarse. Porque ellos lo que quieren es llegar a conseguir hacer el producto final, el resultado final, que es el vídeo que puedan compartir con los demás para que aprendan. Ellos realmente están aprendiendo pensando que están enseñando a los demás. Esto es otra manera de ser creativos, aprender para crear y crear para aprender. Hemos visto que hemos creado vídeos, que hemos creado otros vídeos con stop motion y también pasamos al punto de crear juegos. Con una aplicación muy sencillita que se llama TinyTap. Se crean juegos educativos, juegos de pulsar, juegos de relacionar, juegos de enlazar. Y antes el profe, hace 4 o 5 años, hacía unos juegos preciosos para ellos y fantásticos, con todo lo que querían que trabajásemos, el profe ponía las voces, y eso que al profe no le gusta mucho
escucharse, y les daba los juegos y los niños jugaban. Pero en un momento dado me di cuenta, ¿y por qué no hacen los niños los juegos? ¿Por qué no los crean ellos? Porque a la vez que creen van a aprender, y a la vez que aprendan van a saber crear ellos sus propios juegos. Al final de 5 años ya había algún grupo pequeño que quería crear sus propios juegos. Profe, ¿podemos crear un juego de los superhéroes? Bueno, pues vamos a buscar imágenes, vamos a ponernos, y como las clases no dan para lo que dan y no podíamos dedicarnos exclusivamente a ese grupito, cada vez que venía la profe de apoyo, pues hacíamos un grupito, un taller de creación de aplicaciones, de creación de juegos. Ahí está, seleccionando lo que luego va a haber que meter en el contenedor. También están trabajando la reversibilidad de los procesos, es decir, esto lo saco porque luego lo voy a tener que meter. Para luego pulsar el número correcto de cuántos cartones hay, cuántos periódicos hay, los tengo que ordenar. Si aparecen desordenados no voy a poder jugar bien con el juego. Y ahí está marcando la respuesta. En un caso era 3, en otro caso es 5, el total. Luego teníamos que jugar antes de cerrar el juego para ver si hay errores o no hay errores. Estamos trabajando dentro del proceso creativo lo que es la revisión. Y luego al final teníamos nuestro juego listo y preparado para jugar en la tablet, para jugar en el ordenador y para poner en el blog de aula y que pudieran jugar desde casa y enseñárselo a sus familias. Vale. Las TACs nos permiten, toda la tecnología que tenemos ahora a nuestro alcance, nos permite reformular los aprendizajes que hasta ahora se habían hecho de una manera. Yo, como ya dije, y se lo digo a los padres de mis alumnos y a las madres, yo no quiero trabajar la lectoescritura de manera analítica y de manera, digamos, intensa. Porque hay niños que hasta los 6-7 años está demostrado que no están madurativamente preparados para aprender a leer. Eso no significa que no pueda poner herramientas a su disposición para que vayan conociendo las letras, para que vayan conociendo las grafías y para que vayan aprendiendo lo que son las palabras y las letras. La tecnología nos permite, por ejemplo, de esta manera, nos permite que los alumnos sean capaces de realizar actividades en las que conlleva lectoescritura de manera autónoma y sin que el profe intervenga. Otra vez, nos apoyamos en la realidad aumentada y en las habilidades plásticas, habilidades manipulativas, habilidades de psicomotricidad fina, como repasar unas grafías ya dadas o hacer una serie alrededor del marco, que no deja de ser una solución a un problema. La realidad aumentada necesita mucho contraste y solo escribiendo no nos salía. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Hacer series de gomets para que el color fuera más llamativo y nos funcionara el invento. Al final, aunque creamos, yo dibujo muy mal, muy mal, soy malísimo dibujando. Pero yo me considero creativo porque intento siempre encontrar soluciones a los problemas que surgen y buscar diferentes maneras de hacer las cosas. Aquí el alumno, a través de la tablet, puede ver la imagen de la palabra que está viendo. Entonces, si le preguntamos, ¿qué pone ahí? Nos va a decir balón, espinillera. ¿Está leyendo? No. Pero después de 3 años, 3, 4 y 5 años trabajando así, muchos aprenden a reconocer las palabras y a relacionarlas con su imagen, con su grafía. Veis que las fotos son objetos de clase, objetos que traen ellos, incluso en algún caso cuando necesitábamos a un jugador, posaba de jugador, lo vestíamos con la ropa, el portero bajaba a la portería del patio a hacerse las fotos. Al final tenemos el entorno a nuestra disposición para que los alumnos aprendan, para que los alumnos sean los protagonistas. No hace falta irse más allá. Los alumnos pueden ser el centro del aprendizaje y eso va a hacer que ellos se enganchen muchísimo más y se sientan muchísimo más importantes. En base a esto, es muy importante que los alumnos no solo reciban la enseñanza del profe, que muchas veces es lo que hacemos o lo que hacíamos. Estamos en la tarima, yo ahora mismo os estoy diciendo un montón de cosas de la misma manera que se la decimos a los alumnos. Pero con esto que hemos visto hasta ahora, los alumnos aprenden a pesar del profesor. Es decir, los alumnos, entre comillas, da igual cómo el profe enseñe, sino que los alumnos están configurados a aprender. Pero si los involucramos en los aprendizajes, si siguen siendo los protagonistas, lo que tanto recalcamos, si los alumnos son los que crean las historias y las protagonizan, los aprendizajes van muchísimo más allá.
En este caso estamos trabajando el cuerpo humano. Están en el corazón, ahí veis los glóbulos rojos con el oxígeno, una tela verde, una tablet, bueno, no era ni una tablet, era el móvil del profe, porque la tablet estaba ocupada. Y unas bolsas de basura, que llevamos reutilizando desde... ya ni nos acordamos. ¿Qué estáis haciendo? No había guión, sabían una mínima idea de lo que tenían que decir, pero más o menos lo que iba surgiendo. Y ahí vemos los pulmones con el intercambio gaseoso. Hola, sí, ¿qué haces? Pues estoy dando oxígeno a la sangre. ¿Aquí hay un dolor? No. La historia es que iban buscando un dolor. El protagonista es una gota de Dalsy que va por el cuerpo buscando un dolor y no lo da encontrado. Y al final al niño no le pasaba nada. Vale. Todo esto se entrecruza. En el momento que ya empezamos a trabajar así, configurando tareas, configurando pequeñas actividades, todo se entrecruza. Ya no estamos trabajando lengua, ni matemáticas, ni plástica, ni psicomotricidad. La creatividad, cuando creamos algo, no entiende de materias, no entiende de áreas. Sí podemos centrarnos en alguna para valorar aspectos que necesitemos por la justificación de, digamos, no me gusta utilizar la palabra calificaciones, pero bueno, lo que tenemos que meter en el SADE o en el programa que utilicemos para evaluar, sí podemos centrarnos en algo concreto, pero cuando los niños aprenden, no aprenden una sola materia, aprenden en conjunto. Esta es la actividad que visteis ahora del cuento que acabamos de ver del cuerpo humano. Cada sketch, cada escena del cuento se engloba en uno de los códigos QR. Y el juego consistía en que con el robot, uno de los robots que tenemos en el centro, en este caso era el Vivot, pues tienen que utilizar su competencia matemática que han ido aprendiendo a lo largo de los 3 años para ir moviéndose por el cuento. Llegan al estómago, cargan el código del estómago y ven la historia del estómago que ya hicieron ellos anteriormente. Y el estómago les decía, pues no, aquí no hay ningún dolor, vete al cerebro. Entonces tienen que ir al cerebro. Tienen que utilizar su competencia matemática para pulsar las teclas, la dirección, establecer el camino, cosas con las que llevan trabajando desde los 3 añitos, con una progresión. En nuestro centro estamos intentando hacer ya un pequeño itinerario de programación. Tenemos la robótica en 4º y en 6º, bueno, ahora mismo en 5º y en 6º, como materia. Y realmente en 5º es una parte de ciencias naturales, pero en 6º sí que es materia. Y desde 3 añitos vamos poniendo cositas pequeñas, recursos para que vayan aprendiendo un poquito a programar, que en este caso pues es lo que están haciendo. Leen el código QR, ven la historia, estamos trabajando en narrativa digital, entonces no podemos establecer aquí dónde englobamos esta materia, dónde englobamos esta actividad, en matemáticas o en ciencias o en lenguas naturales. En el momento que el sistema educativo encasilla a los niños en materias, estamos coartando la creatividad, porque nos estamos centrando en un aspecto, cuando la creatividad tiene que ser global. Lo ideal que sería, pues trabajar en contextos de aprendizaje, donde haya proyectos en los que los alumnos tengan que utilizar diferentes capacidades, diferentes contenidos y puedan crear sin la presión de en 5 minutos acaba la clase, que tengan periodos largos de tiempo para poder organizarse. Con la creatividad todo es posible, todo se puede hacer. Desde un proyecto pequeñito, desde un folio en blanco, se pueden hacer cosas bastante chulas, siempre que acompañemos a los alumnos y confiemos en su capacidad creadora. Que vuelvo a decir, los alumnos siempre son creativos, a pesar de que se topan con nosotros. En este caso, es una de las actividades de la que más orgulloso estoy, porque conseguimos involucrar a mucha gente y conseguimos partir de folios en blanco y conseguimos un resultado bastante impresionante. Al final de 5 años propusimos el proyecto final digamos, del ciclo infantil y salieron los superhéroes. Entonces ahí el profe no pudo decir que no y trabajamos los superhéroes. Pero como el profe siempre es el que dirige un poquito lo que tienen que trabajar, se acercaban a primero de primaria y queríamos trabajar un género literario, propusimos hacer un cómic de superhéroes.
Y ahí fue donde empezó, a través de la guía del profe, el trabajo creativo de los alumnos. Tuvieron que crear su propio superhéroe, que ya visteis las fotos que se hacían. En equipo tuvieron que hacer su propio equipo de superhéroes con su propio escudo, porque como le decíamos a los alumnos, en equipo somos más fuertes. Y aunque trabajamos de manera integrando las tecnologías, las habilidades plásticas están ahí y no podemos ni obviarlas ni queremos. Cada uno creó su superhéroe, tuvimos que crear varios villanos porque los superhéroes sin villanos no es divertido, y entonces tuvimos que escenificar, involucrar a un montón de personas de la comunidad educativa, salir al patio, conocer las localizaciones del colegio. Aquí está el administrativo ayudándonos, el director del centro, el conserje, que ese sí es un superhéroe, porque nos ayuda a hacer todas las locuras que se nos ocurren. Y poco a poco ellos fueron viendo que lo que tenían en la cabeza, lo que iban imaginando, iba tomando forma y se iba creando, y hasta que sus poderes que tenían en su cabeza y que abrían las manos cuando escenificábamos, pues iban apareciendo. Cada uno eligió su poder, luego el profe tuvo que ser bastante creativo para encontrar una escena en cada alumno que pudiera poner en práctica sus poderes. El más difícil fue Super Melena, ya os podéis imaginar. Pero bueno, al final con su pelo enganchaba a un malo y lo atrapaba. Y luego la parte TAC, la parte técnica, pues con diferentes aplicaciones fuimos configurando el cómic. Las fotos ya estaban hechas, las hicimos fuera. Eso sí, en la capacidad creadora de los alumnos queríamos que fueran ellos los que hicieran. Entonces el cómic lo maquetó el profe, porque alumnos de 5 años no llegaban a maquetar, poner los bocadillos, pero lo rellenaron ellos. Ya fuera en equipo, ya fuera en pareja, ya fuera individual, a lo largo de varias semanas. Xeo. Se non sabes que te axude a len que se escribir. Ya rápido dice, ayuda. Aunque le ayude el compañero, él va a sentirse orgulloso de que escribió SEO. Es decir, que un alumno no esté madurativamente preparado para leer y escribir no significa que no pueda leer y escribir. Y no significa que al hacerlo con ayuda sea menos que los demás que lo hacen solos. Claro, vosotros imaginaros poneros a leer un cómic que os llega de fuera a un cómic que habéis creado vosotros. O un cómic en el que salen vuestros amigos o sale vuestro mejor amigo. El material se convierte mucho más atractivo y mucho más apetecible. Y la implicación es mucho mayor. Luego, gracias a la participación de la comunidad educativa y sobre todo del AMPA, conseguimos recaudar patrocinadores para imprimirlos y organizar una firma de ejemplares en la fiesta del cáncer del centro, llegando a recaudar 600 euros para la asociación Bicos de Papel que lucha contra el cáncer infantil. Entonces, al final, de un folio en blanco, niños de 5 años consiguieron convertirse en superhéroes y ayudar a los niños que están realmente pasando una situación complicada. Igual que hemos conseguido ayudar a niños eso, en una situación complicada, descubrimos que lo que creamos es mucho más potente y mucho más enriquecedor cuando lo compartimos, cuando lo abrimos. En este caso es algo completamente diferente, un recurso digital de vídeo, pero enseñamos a nuestras familias a hacer galletas. Hacer unas ricas galletas. Aquí es lo que decíamos, muchas veces no podemos obviar el trabajo tradicional, el trabajo escrito, el trabajo que queremos que a veces hagan. Pero eso lo hacemos con un objetivo, lo hacemos para que nos sirva en otros aprendizajes superiores o que van más allá. Ya veis que estamos mezclando la expresión oral con las medidas, con los números. Sin lactosa, teníamos una niña que no podía tomar lactosa, entonces tuvimos que aprender ahí, a través de eso, de que tenemos que utilizar unos ingredientes concretos.
Cada uno habla digamos, en base a sus posibilidades, pero todos participan. Lo mezclamos con la mantequilla. Vivenciamos el aprendizaje, lo que decíamos. Muy fuerte. ¿Y qué nos interesa aparte de lo que comunican, lo que dicen, lo que transmiten? Que luego llegan a casa y quieren cocinar, quieren crear, quieren hacer. Muchas veces las enseñanzas que hacemos en clase no salen de clase, se quedan en clase. Sin embargo, aquí, si se ven capaces de hacer, luego van a querer hacer más. O en este caso concreto, hicimos también otra actividad en la que compartíamos, más allá del aula, en la que intentábamos abrir lo que aprendemos a la comunidad. En este caso, pues hicimos lo que visteis, unos panfletos de consejos para una vida saludable, del 1 al 10, trabajando en la serie numérica, hacíamos los dibujos con la tablet para que en el panfleto quedara más bonito, más llamativo, más visual, no solo el dibujo, digamos, escrito. Y luego hacíamos por equipos también dibujos, el dibujo de dormir 8 horas o 10 horas, en su caso los pequeños era dormir 10 horas o sonreír por lo menos 9 veces, jugar 2 horas al día. Ya le estábamos dando un pequeño mensaje de si tengo que jugar 2 horas al día no me queda mucho tiempo para los deberes, pero ese es otro tema. Y luego fuimos por todo el colegio enseñándole a todos los alumnos del centro lo que habíamos hecho, las 2 clases de 5 años. Y hubo una cosa que no se nos había ocurrido, que uno de los peques nos dijo: profe, ¿y por qué no llevamos los panfletos a la farmacia que tenemos justo enfrente? Para que otros niños que no están en el cole los puedan ver. Y realmente tenía razón y ahí nos fuimos. Concertamos una cita y nos fuimos los 50 niños de 5 años a darle un taco de 400, 500 panfletos para que fueran repartiendo a todos los niños que iban allí, que quisieran, claro. Vale, veis que estamos trabajando mucho en lo que es la creación audiovisual, la creación de materiales, de libros, de vídeos, etc. Pero realmente las TACs, la tecnología, nos permite crear más allá. Nos permite crear cosas físicas que van más allá de creaciones, por así decirlo, literarias. Una de las herramientas más sencillas que usamos en clase, en infantil, que no deja de ser una plaquita pequeñita, hace que las creaciones en papel de los niños cobren vida. Es una herramienta súper sencilla que se llama The Crafty Robot. Es una plaquita que se carga por USB, que vale unas 6-7 libras en su página web. Y realmente veis que está el niño con la planilla que aún no ha recortado o que no ha picado. En este caso son niños de 3 años que han picado eso. Claro, si le ponemos a un niño una creación, un papel y tiene que picar esto porque sí, picar es una actividad bastante tediosa. A mí es una actividad que no me gusta nada, pero bueno, desarrollas la psicomotricidad fina, la atención, vas siguiendo, está bien, pero es aburrida y es larga. Entonces, en el momento que ellos saben que cuando tengan su obra acabada va a andar, la motivación y la prisa es como si estuviéramos animándolos y azuzándolos en plan, venga, acaba, porque ya ellos mismos, al ver a los otros compañeros cómo están jugando con su propio juguete creado por ellos, es un empuje bestial. Y esto nos lo permite las TACs, nos lo permite esta tecnología. De otra manera, no podríamos animar un papel como ese, podríamos soplarle. Pero bueno, el resultado no es igual. Y luego un caso aún más allá, otra de las creaciones más grandes que hicimos dentro del proyecto del cuerpo humano también, el que visteis antes de que estaban los músculos, los pulmones, fue crear nuestro propio juego de operación. Hay una herramienta tecnológica muy interesante que se llama el Makey Makey, perdón, que es una placa que tiene unos cables y que al conectarlo a objetos conductores de la electricidad, el ordenador los reconoce como teclas de ordenador. Entonces, al pulsar esto, ejecuta pues es un sonido, una imagen o lo que sea. Y en el proyecto del cuerpo humano nos trajeron un juego de operación que funcionaba muy mal. Hacía mucho ruido y funcionaba muy mal. Y entonces un alumno dijo, ¿y por qué no creamos uno? Ahí tuvimos que pedir ya asesoramiento de gente que supiera hacer de estas cosas y nos aconsejaron usar esa herramienta. Y como la teníamos en el centro, pues se nos ocurrió hacer el juego de operación. Utilizamos una caja de cartón, una portada de un libro que habían traído y como íbamos a poder utilizar el ordenador, tuvimos que coger imágenes
de los cuerpos, de algunos cuerpos, de la parte del cuerpo, escribir la parte del cuerpo que íbamos a utilizar y grabar. Ten cuidado con mi cerebro. Grabar lo que íbamos, el momento del feedback. Cuando tocáramos el borde metálico, que realmente no era metálico, que era papel albal. Aquí fue donde el profe tuvo que ser creativo e idear una manera de que conducir la electricidad sin electrocutarnos todos. Y esta era la parte, digamos, técnica, la parte del programa, de programación, que realmente buscando en internet, con un poquito de tiempo y paciencia, sobre todo paciencia, igual que el avestruz al principio nos vamos a sacar muchas veces y nos va a costar, pero al final se sale y al final se hace. Y ahí creamos nuestro juego de operación, ahí aparecen las imágenes de los niños. Y una cosa muy interesante, que cuando salieron las piernas dijeron, ¿quién era ese? Ellos se reconocen protagonistas, saben que es alguien de clase, no es alguien externo, ni un niño o niña que eligió la editorial para hacer la imagen de esa actividad. Saben que ellos son los protagonistas. Y eso es indispensable para ser creativo y para crear. Sentirse protagonista y saber que pueden salir. Cuidado con mis pulmones. Y al final... Con la tecnología, con Bego antes, con las compañeras del Monte Las pirámides Dos de Brozos, Egipto, veis que ¿dónde con la están las tecnología no hay pirámides de límites. Egipto? Podéis viajar a donde queráis. Ponte Dos Brozos, no Monte. Ponte. Bueno, con herramientas como la realidad aumentada o la realidad virtual, los alumnos pueden llegar a lugares donde ni se imaginan, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, viajábamos en un proyecto del turismo a diferentes partes del mundo. Y como llevamos todo el rato diciendo, muchas veces la creatividad parte más de un equipo. Antonio, tiña moito frío, íbame casar, pero hai negua no mar. E ti me dixeras, pero dime de veras, cousiñas de ti. E ben se está aquí, se ti me dixeras. Muchas veces tendemos a que los alumnos sean creativos solos. Y hay muchos, igual que los adultos, que necesitamos ayuda. Y a veces llegamos a ideas más fáciles en equipo, aportando cada uno un poquito, que empeñándonos en remar solos contra corriente, en intentar que se nos ocurra a nosotros solos y no apoyarnos en los demás. Por eso la creación, la creatividad es mucho más fructífera cuando es compartida. Y para acabar, poneros esta imagen del maestro Tonucci, algunos ya la conoceréis. Acordaros de traerme mañana unas cuantas pinzas de ropa. Y ya la mente de los alumnos vuela. Ya vamos a hacer un cocodrilo, vamos a hacer un vaquero, vamos a poner las trenzas del pelo y ya llegan los niños corriendo, contentos, con su cestito de pinzas y se van todos con su lapicero de pinzas, igualito, exacto, porque el profe les dijo, pégalo así, ponlo así, ponlo así. Yo en primaria viví la moda de las pinzas, de hacer las mesas y los hórreos. Y al final yo os aconsejo que tenemos que dejar a nuestro alumnado ser creativo. Muchas gracias. Preguntas, críticas, dudas, sugerencias, incredulidades. Eso no es verdad, eso lo haces tú con los alumnos. Que se me olvidó comentar cuando te presenté que tú estás en contra de una idea que está muy extendida hoy en día sobre que la escuela actual mata la creatividad. No estás del todo de acuerdo, ¿no? De esta idea que Ken Robinson es un poco responsable. Cuéntanos un poco sobre eso. Evidentemente, escuchándote a ti, no podemos llegar a esa conclusión, sino a todo lo contrario. ¿Pero tú crees que es así? ¿Tú no te crees que eres un caso excepcional? No, porque yo todo lo que hago, lo hago aprendiendo de muchos otros compañeros y de muchos otros profes que hacen así. Por eso por eso decía, cuando Ken Robinson tiene esa idea de que la escuela mata la creatividad, que no es la escuela, somos los profes. Los profes somos los que matamos la creatividad. Los profes somos los que le ponemos barreras a los alumnos o los que les decimos exactamente cómo tienen que actuar, cómo tienen que hacer. Claro, yo al estar en infantil admito que es muy cómodo.
La vida en infantil da mucho trabajo, pero tienes una libertad bestial. Y los alumnos aprenden aunque tú no quieras que aprendan. Entonces es muy cómodo. Pero cuando llego a primaria, me asusto de las reuniones de evaluación o de los compañeros cuando dicen es que estos niños no son autónomos, no saben hacer nada solos. Ese día falta ese profe, a mí me toca ir a sustituir y pongo el planning que ha hecho. Y pone que hagan el ejercicio 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y si acaban, que hagan el recuadro de recuerda, que lo pongan en color amarillo o rojo en la libreta y que lo copien. Y que... Claro, ¿cómo van a ser creativos? ¿Cómo van a ser autónomos si en cada minuto los profes les están diciendo lo que tienen que hacer? Les están diciendo cómo tienen que aprender, cómo tienen que hacer. Incluso, yo no sé si a vosotros os pasó en algún momento, pero yo soy de letras puras. A mí las matemáticas me costaron siempre un montón. Pero tenía una manera de pensar un poco diferente y a veces en los problemas conseguía resolverlos de una manera diferente a la que proponía el profe. Y el profe me decía, no, así no. El resultado está bien, pero yo quería que lo resolvieras así, así, así. Claro, eso muchas veces lo siguen haciendo ahora, o lo seguimos haciendo ahora. En infantil, por ejemplo, les decimos cómo se tienen que poner el abrigo. Ponlo en el suelo, con la capucha mirando hacia ti, mete las manos y échalo para allá. Claro, realmente lo hacemos por una cuestión operativa, porque si no es que no arrancamos. Pero deberíamos dejarles saber cómo se pone el mandilón. Yo muchas veces los míos van con el mandilón dado la vuelta para casa. Van con la capucha para abajo y los picos para arriba. ¿Por qué? Porque no lo han intentado. Han intentado ser autónomos, han intentado hacerlo solos y por lo menos ellos se van corriendo, se van tranquilos diciendo me he puesto el abrigo. Si automáticamente al ponerse el abrigo yo se lo quito, le doy la vuelta y se lo pongo, él se queda con la idea de que lo he hecho mal. Y si lo hago mal 3 veces, a la cuarta digo, ¿para qué lo voy a intentar si ya lo hago mal? Entonces es mejor que vayan ganando confianza, que se crean, en ese caso no creativos, pero sí autónomos, y que poco a poco, que el profe vaya intentando, antes de que se lo ponga mal, ir guiando. Pero muchas veces, igual que la teoría del dibujo, a los alumnos cuando hacen un dibujo es muy contraproducente decirle o que no está bien, o a veces incluso preguntarle el qué. Viene el niño muy contento, mira mamá lo que hice, o mira papá, ¿qué es eso? Entonces claro, le estás diciendo, oye, no lo entiendo. Sin embargo, dice, qué bonito, qué bien te salió. Malo será que no diga, sí, pues mira, esto es algo que está... Entonces ahí se le reafirma, porque si ya directamente le estás diciendo, no entiendo lo que has dibujado, es un mensaje un poquito contraproducente. Entonces por eso yo creo que no es la escuela la que mata la creatividad, somos los profes, porque si nosotros juntamos a 25 niños en clase durante 3 horas y no les decimos nada, van a ser muy creativos. Seguramente para mal, pero van a ser creativos. No se van a poner automáticamente a coger el libro, la libreta y ponerse a hacer ejercicios. Empezarán a hacer, pues, sabe Dios qué, pero realmente el espacio y los compañeros tienden a que haya creatividad. Es el profe en el momento que empieza a marcar directrices muy cerradas en el que mata la creatividad, según mi punto de vista. Es muy osado por mi parte rebatir a Ken Robinson, pero bueno, es mi opinión. ¿Con cuántos alumnos trabajo en clase? Casi todo lo que habéis visto ahí, con 24. Fue un ciclo, fueron 3 años, desde 3, 4 y 5, y fueron 24 niños con 2 o 3 necesidades educativas especiales diagnosticadas, marcadas. Y sí, 2 o 3 reconocidas, que para que sean reconocidas en infantil ya tienen que ser muy visibles, muy claras. Y un iPad del cole, 1. No hay más, a veces sí que utilizo mi móvil para hacer grabaciones o el Vivot que visteis ahí, el robot, lo compramos con dinero de papás en 3 años, estuvo 4 o 5 y ahora en primero de primaria pasó con los niños a primero. Y luego hay otros materiales como el Makey que sí que era del centro, pero bueno, que no tenemos un despliegue tecnológico de material muy grande. Por lo que veo, en Arteiso creo que estáis más fuertes a nivel dotaciones. Dime. ¿Cooperativa a qué te refieres? Sí, a principio de curso pedimos en torno a 35-40 euros para todo el curso. Y se gestiona, lo gestiono yo, aunque la cuenta está a nombre de unos papás, para que no haya problemas. Y gestionamos a través de ese dinero. A lo largo de todo el curso, si sobra, se queda para 4 años, para 5, y en 5 sí que se liquida la cuenta. Pero sí que intentamos siempre, aunque es mucho más trabajo para el profe,
sí que intentamos tener un dinero de aula para evitar desigualdades, para que todo el mundo, cuando haya que aportar material, ponerlo. Pero bueno, realmente de ese dinero solo se coge material fungible. No se coge nada ni dispositivos, ni aplicaciones, ni robots, ni nada por el estilo. Es todo material fungible. No, está claro que el sistema educativo no ayuda. No ayuda y la presión. Y no se puede... Perdón. No se puede ser muy libre cuando les van a poner una prueba que les va a evaluar y les va a poner un listón. Eso está claro. Eso está clarísimo. Pero, de aquí, después de 3 días trabajando la creatividad, seguro que encontramos maneras para trabajar de una manera creativa en la que vayamos aprendiendo lo que tenemos que aprender para esa prueba a través de otras obras, otras actividades, otras tareas, e ir, digamos, limitando la carga tradicional, los ejercicios repetitivos, cosas que está demostrada que no les aporta, que realmente lo único que es una práctica vacía que vale para muy poquito tiempo, pero luego no les sirve. No, está claro, está claro. Y si no cambia el sistema educativo, estamos atados de pies y manos y vamos a tener que ser muy creativos. Pero bueno, también es cierto que mucha gente se basa en, como el sistema educativo es así, yo no puedo hacer nada, entonces hago libro y libreta. Y está demostrado, seguro que es tu caso, que no es así, que se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo si has subido de infantil, los profes de infantil que suben a primaria son los que hacen cosas, digamos, un poquito más abiertas, más globales y más... Ya al tener un libro eso presiona mucho, presiona un montón. Nosotros, por ejemplo, yo en infantil no utilizo libros. Creamos nosotros nuestro propio contenido y sobre todo lo crean ellos, pero no utilizamos libro. Despois de moverme moito por moitos non, pero algún evento así, outro día escoitei unha teoría moi interesante que agora nos claustros divídense en 3 tipos, en 3 grupos de mestres. Un 30% que tira un montón para diante, que quere ser moi dinámico, que quere propoñer cousas, e que é destos pesados, entre os que me incluo eu, que están sempre propoñendo, que te parece se facemos isto, mira, saiu este proxecto para a Xunta, están tirando para diante. Logo hai un 30% que é todo o contrario. É o non por bandeira, en plan non. Non, buf, eso dá moito traballo, eso non vale para nada. E logo hai outro 30% que se move entre 2 augas. E dependendo da presión que exerza un lugar ou outro, un grupo ou outro, vai tirando máis para un lado para outro. O 30% daqui non vai cambiar. Eu descubrino. Eu entrei no meu cole con moitísimas ganas, intentando cambiar o mundo, e non vou dicir que me quitaron a ilusión, porque non me quitaron, pero sí que aprendín a saber a quen lle podo propoñer algo e a quen non, e a quen non lle podo propoñer, pero sei que se o facemos non los 3, el vai ir achegando pouquiño a pouquiño, en plan, que facedes? Pero se vou de primeira, me vai dicir non. Loitar contra os profes non se pode. É dicir, convencer aos profes que non queren, non se pode. Ao final ten que sair de cada un. Ten que sair de cada un. E moitas veces, se non hai un proxecto de dirección claro que tire un colexio por un lado, eso é a clave. Que pasa? Que logo hai moita xente que non quere coller as riendas da dirección. No meu cole levamos 4 anos con dirección, digamos, temporal, ou con dirección que non ten proxecto, e non podemos facer moitas das cousas que nos gustaría facer. E ninguén quere coller a dirección, entre os que me inclúo eu. Agora mesmo eu, por motivos familiares, non podería coller unha dirección. Entón, imos tirando, imos facendo proxectos pequenos, proxectos entre pequenos grupos de mestres. Cando todo o grupo de mestres se xunte, ou a gran maioría, a un proxecto de dirección, e se sinta o cole como noso, e nos preocupe moito máis as condicións do alumnado que as nosas, cando nos preocupe máis que o alumno aprenda máis co meu horario, melloraremos moitísimo e superaremos todo iso, pero por agora está complicado. O primeiro, que diría eu, é bastante. Eu sou moi crítico como o gremio, moitísimo. Mas eu pasei da educación concertada á educación pública e valoro que son as dúas. E as condicións que hai na concertada, que para o profesorado a veces son moi exixentes e hai unha presión moi grande, e cando chegan a pública, como teñen liberdade total, poden facer o que queiran e non se preocupan por eso, por as condicións do alumno. A min pareceme indispensable introducir as familias na clase. Indispensable. Que as familias participen, que as familias conten contos, realicen obradoiros, participen en actividades. Hai unha parte do profesorado que é moi reticente coas familias, moi reticente de deixalos entrar, que saiban, que coñezan,
Eu teño unha aplicación que se chama Classdojo, coa que me comunico coas familias como se fora un WhatsApp. Non é un WhatsApp, pero algo moi parecido. E a veces as familias mandan un mensaxe un sábado pola noite, un domingo pola mañá, vale, non a man está a contestar ou non, se é algo banal, se é algo que non é preocupante, pois, lóxicamente, non vou contestar. Outro día mandoume un mensaxe unha mamá un domingo pola mañá por un caso bastante grave, que ela estaba moi angustiada, e a mí non me costa nada responder. Se eu teño esa relación de confianza coas miñas familias, as familias van ter confianza conmigo, van a participar. E as familias teñen que ter un espírito crítico bastante importante coa educación tamén. Moitas veces estamos acostumados, e volvo a dicir que isto é bastante tirar pedras contra o meu propio tellado, pero realmente os profes non temos a verdade absoluta. E as familias están acostumbradas a ir ao asunto do profe, escoitar, calar, asentir e marchar. E o teu neno é así, o teu neno é asá, e o teu neno é así, e non deixa dar a clase, e non sigue o ritmo. A mí esa expresión de non sigue o ritmo da clase, eu sempre digo, deben estar bailando todos, el non colle, porque é imposible que todos os nenos vayan ao mesmo ritmo. Pero claro, se un pai ou unha nai con educación, e sobre todo con criterio, ve algo da clase, ou da metodoloxía, ou da dinámica, que non lle gusta, por que non pode falar co profe e facerse un diálogo, e facer unha construcción grupal? O 90% dos mestres, ou 80%, van a coller eso como unha ofensa. Ven a familia e dicirme o que teño que facer a min. E claro, realmente non deixa de estar traballando cos seus fillos, co meu fillo. Eu teño unha filla e houbo cousas que un profesor facía, non quero dicir mal, pero que eran alegales, casi, por non decir ilegais. Eu intentei falar con el de maneira completamente, nunha tutoría, de maneira completamente cívica, civilizada, de, oye, pero estas cousas... Esa foi a miña sentencia de morte. Foi como dicir, a ti, bueno, non me volvas falar porque parece mentira que sendo mestre... Eu non son mestre, son pai. No momento que vou unha tutoría, se algo me preocupa do meu fillo, se non me preocupo do meu fillo, de que me vou preocupar? E moitas veces eu creo que as familias non teñen voz nin voto na educación. Tamén é certo que hai unha relación bastante desvirtuada e que as familias, cando veñen a falar con mestre, tamén veñen nun tono mellor que non debería ser. Entón, eu creo que deberíamos traballar, pero xa dende pequeniños, dende 3 anos, dende infantil, a facer comunidade educativa. Non colexio, non aula, senón comunidade, que participen todos os membros da comunidade educativa, algúns con máis peso, outros con menos. O Bedel no meu cole, por exemplo, é unha das persoas máis queridas de todo o centro. E o director agora mesmo tamén. E as familias están contentas co cole. Hai un cole o cole ten unha relación moi cercana coas familias e vas generando un clima que te permite logo facer outras cousas, facer proxectos, facer cousas chulas. Pero claro, todo o mundo ten que poñer da súa parte. As familias teñen que confiar nos profes e os profes teñen que tener un espírito crítico de decir, por que me está dicindo isto? Por que está preocupada? Porque o seu fillo se sinta así. Imos a intentar... Pero eso sería educarnos tamén nunha educación emocional que creo que nos falta moito. Bueno, pois se non hai máis preguntas, pola miña parte, moitísimas gracias por escoitarme e aguantar ata o final. Moitísimas gracias, nada máis.